Entonces estamos hoy aquí con Marc Aysalá, terapeuta, escritor, psiconauta, respirador holotrópico, muchas más cosas que no voy a enumerar ahora, luego enlazar en la biografía. Y el motivo que le recibimos hoy aquí es la salida de un libro, aunque debería decir, bueno, dos libros, no, un libro en dos idiomas, con dos editoriales diferentes, Integración Psicodélica, de la editorial que ahora dirás porque no me acuerdo el nombre, y la traducción al inglés que ha hecho Adam Aronovic, ¿no? Para Synergic Press. Ha sacado un libro en dos idiomas, me parece una iniciativa muy interesante, ¿no? No esperar a hacerlo en la traducción de otro, sino directamente en los dos. Y como ya te he escuchado un par de presentaciones y ya has contado la génesis de cómo surgió este libro, no te voy a preguntar otra vez sobre esto, enlazaré también las entrevistas que te hizo Ben. Te voy a preguntar directamente qué tal se está vendiendo el libro. Pues no me esperaba esta pregunta así ya de entrada. La verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo están yendo las ventas del libro. Lo que sí sé es que me están llegando comentarios de gente que se lo ha leído y que le ha gustado y que me mandan mensajes por las redes, pero no he hablado todavía con los editores acerca de cómo van las ventas. Supongo que a final de año me pasarán el resumen de cómo ha ido la cosa, pero espero que se venda bien. Uno nunca sabe, ¿no? Esto de que dicen, no, hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo creo que hacer las cosas es relativamente fácil, lo difícil debe ser, pues, que la gente se lea el libro y que lo compre, criar al hijo y que el árbol crezca, ¿no? O sea que ahí estoy. En realidad la pregunta venía por este motivo. O sea, yo sé que las cifras de venta no se saben hasta pasados meses, trimestres incluso. Yo sí sé que se está vendiendo bien, o por lo menos se está hablando mucho de él. Y te voy a contar una anécdota que me pasó este verano aquí en Ibiza, a propósito Ah, del libro. Y es que estaba yo con un amigo, él trabaja con la medicina, con la ayahuasca allá en Brasil, entonces está muy desconectado, ¿no? de lo que está pasando aquí en Europa, de lo que, bueno, de las iniciativas que está tomando ICER, ¿no? Por ejemplo. Y estamos ahí en la playa y yo le estaba hablando pues del curso este que está dando ICER, ¿no? De las buenas prácticas, en el tema ujú. de las ceremonias y demás. Y le hablé de ti y le hablé de tu libro. Entonces estábamos comentando el libro y tal, y estaba muy interesado. Joder, pues me voy a apuntar, pues me voy a comprar el libro. O sea, estaba realmente interesado en este asunto, ¿no? Mi amigo. Y entonces salimos de la playa que estábamos y nos encontramos el típico mercadillo de estos de hippies de Ibiza y estaban recogiendo y el único libro que había en todo el mercado era un libro que era tu libro, en la versión en castellano, y nos quedamos los dos como, mira, el libro del que te estaba hablando, el libro de Marc Aysalá. Entonces era un chaval que estaba ahí con un puesto, con unos amigos, y que se estaba leyendo el libro, que me contó que era terapeuta y que estaba Esto fue en agosto, que en realidad acababa de salir, o sea, el libro prácticamente estaba saliendo. Y entre eso y los feedbacks que yo recibí, y gente que está también metido en esto, yo supe inmediatamente que este libro iba a ser un incunable, un clásico. Oye, pues qué ilusión que me digas esto y me compartas esto, porque no sé qué pasó, que... Que la conexión estaba un poco frágil. Aquí estoy otra vez. Vale, pues nada, digo que te agradezco que me comentes esto porque a mí me pasa algo parecido, ¿no? Una paciente mía me mandó un WhatsApp, dice, oye, he ido a ver a una amiga y se estaba leyendo un libro que le estaba pareciendo muy interesante y me lo ha enseñado y resulta que era tuyo. Y no sabía ni que habías escrito un libro, ¿no? O sea, que me ha parecido bonito, ¿no? Esto que de gente que no conozco, pues que le interesara el libro y que se lo encontraran como por casualidad en otros lugares, ¿no? La idea de publicarlo tanto en inglés como en castellano a la vez fue un poco esta, ¿no? El público en español, no sé cuánto público hay, sinceramente, y no sé cuánto alcance puede tener el libro, ¿no? Entonces nos pareció también desde AICES que había que apostar por la publicación en inglés desde el primer momento. Dicen a veces, ¿no?, que uno no es profeta en su tierra, y mi sensación es esta, ¿no?, que en el mundo anglosajón pues está teniendo quizá más movimiento que en el mundo hispanohablante, pero a lo mejor solo es una sensación, no lo sé. Ujú. Eh, te he oído comentar en alguna ocasión una cosa que nos interesa concretamente, ¿no? Para los que estamos en el mundo de la ayahuasca, de por qué
proceso de integración, que es lo que trata el libro, ¿no? Lo que has estudiado en el libro, es importante o relevante en el mundo occidental y no lo es, no ha sido contemplado en las sociedades indígenas. ¿Puedes desarrollar un poco esto? Sí, yo creo que no es que las sociedades indígenas no lo hayan hecho, pero lo hacen de otra manera, o al menos le ponen otra conciencia distinta, ¿no? Los occidentales, cuando hemos empezado a utilizar estas sustancias, pues, y hablo ya desde los años 50, ¿no? Como el tipo de experiencias que inducen son tan ajenas a nuestra cosmovisión y a nuestras creencias y a nuestra forma de entender la realidad, pues producen como una disrupción de lo que es la percepción cotidiana de la vida, ¿no? Nos abren a unas realidades que no concuerdan muy bien con nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y de hecho que ya vemos a estos estados no ordinarios, estados expandidos, estados alterados, ¿no? Les ponemos un nombre como si fuera algo distinto. Y por tanto, a la vuelta, ya desde un inicio era, vale, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Los terapeutas que utilizaban estas sustancias, tanto desde el ámbito psicoanalítico como más transpersonal, se daban cuenta de que la experiencia puede ser muy interesante, pero que de alguna forma era muy ajena a la realidad personal de quien vivía esta experiencia. Entonces, parece ser que para que tuviera cierto potencial o incluso simplemente las personas sentían la sensación de tengo que hacer algo con esto, tengo preguntas, tengo inquietudes, no sé si esto me va a ayudar o no, qué tengo que hacer para sostener estos beneficios que ahora siento, ¿no? Lo que llamaban en los años 70 el afterglow psicodélico, ¿no? Que uno toma la sustancia y tiene luego unos cuantos días que estás como bien, que ves el mundo más luminoso, pero eso luego se desvanece, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para sostener algo de esto, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a hablar de integración, ¿no? De qué hacemos después de la experiencia. Las sociedades indígenas muchas veces no tienen una distinción tan radical entre la realidad percibida en nuestro día a día y la realidad percibida en las experiencias de estados no ordinarios, ¿no? Ellos a veces le ponen incluso otro nombre, les llaman soñaciones o soñar, ¿no? Tienen el mismo verbo para soñar que para tener alucinaciones o visiones. Por tanto, para ellos no es una percepción completamente ajena a la vida cotidiana. Entonces, ya tienen una serie de prácticas que forman parte de la integración. A veces se trata pues, de las dietas o las restricciones alimentarias que ciertos pueblos prescriben antes y después de la experiencia, pero en general es que ya hay una visión compartida de lo que es utilizar estas plantas, ¿no? Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Tú si te vas a una sociedad que utiliza la ayahuasca y saben que tal persona del barrio ha estado en tratamiento con el curandero esa semana o ese fin de semana, si el lunes le ven ahí como un poco titubeante y le ven ahí un poco todavía vulnerable, pues lo entienden perfectamente. Ah, no, es que está con el curandero, están haciendo no sé qué cosas, pero bueno, es normal que esté así, ¿no? En cambio, en nuestra sociedad tú vas a un taller de ayahuasca de un fin de semana y luego vuelves el domingo a la oficina y no te encuentras lo mismo, ¿no? Entonces tienes como que hacer un cambio de chip bastante radical y por eso nosotros hablamos de integración en este contexto, porque tenemos que hacer algo para que estas experiencias que no pertenecen tanto a nuestra cosmovisión puedan ser aprovechadas, ¿no? Entonces hay dos ámbitos de la integración. Uno sería la integración de la experiencia propiamente dicha y otro sería la integración de este tipo de experiencias dentro de la cosmovisión occidental, otra vez, ¿no? Como que estas experiencias vayan formando parte y no sean algo tan ajeno, que esto estamos viendo que está sucediendo en los últimos años de una forma más y más intensa, ¿no? Salen artículos en el New York Times, salen blogueros, influencers y tal hablando de este tipo de experiencias, por tanto empiezan a estar más integradas en nuestro contexto occidental. En el libro, debo reconocer ahora que no me lo he leído, o sea, no lo he leído todavía, pero he seguido, ¿no? Un poco las entrevistas que has hecho y tengo el índice y demás. Tú hablas de varias escuelas de integración. Creo que lo primero que has hecho ha sido investigar, ¿no? Qué se está haciendo porque no hay una sola integración, ¿no? Ahí estamos hablando de diversas modalidades, aunque es algo relativamente reciente, ya se está, digamos, ramificando, ¿no? Como las escuelas terapéuticas de la psicología. ¿Esto es así? Sí, de hecho, cuando yo empiezo a interesarme por la integración, bueno, cuando yo empiezo a trabajar en la integración y empiezo a hablar acerca de esto, dar charlas, dar cursos, compartir el trabajo que estamos haciendo desde ICERS, mi primera pregunta es ¿qué es la integración? ¿No? Empiezo a plantearme si es que realmente todos entendemos lo mismo por integración o es una palabra
que decimos y creemos que nos entendemos, pero luego no es tan así, ¿no? Porque uno entiende una cosa, otro entiende otra, ¿no? Y la realidad es esa, ¿no? Yo cuando me pongo a investigar acerca de la integración, pues descubro que cada uno hace un poco lo que le da la gana, ¿no? Y no hay una estructura establecida en lo que es integración. Sí que parece que todos nos entendemos, pero no hay una definición, ¿no? Entonces, el libro trata de no proponer una definición estricta de lo que es integración, sino proponer una reflexión acerca de qué es lo que implica la integración. Entonces, por eso describo la integración a partir de ciertas metáforas, ¿no? Que pueden entenderse desde distintas escuelas. Hablo de distintas dimensiones también de la integración como concepto amplio, no solo como algo específicamente cognitivo o emocional, ¿no? Y también hago un repaso a lo largo de la historia de la psicología psicodélica occidental de qué prácticas de integración se han hecho, ¿no? Qué hacían los primeros señores que hacían ensayos clínicos en los 50, los 60 y los 70. Cuando hablaban de integración, pues traté de indagar en los papers y en los artículos que publicaron a ver si podía yo entender qué tipo de prácticas hacían ahí o cómo entendían ellos la integración. En muchos casos era difícil encontrar el tipo de prácticas específicas, ¿no? Entonces, cuando yo me propongo escribir este libro, primero me propongo hacer un repaso para hacer una definición amplia de integración y luego me propongo también explicar mi modo de entender la integración de una forma explícita, es decir, que no haya secretos, que no haya misterios, yo lo hago así, ¿no? Y explicarlo con toda la profundidad y con toda la claridad de la que soy capaz, ¿no? Se está haciendo, digamos, ahora en general en estos trabajos terapéuticos o chamánicos, ¿no? Que está un poco mezclado. ¿Se está haciendo trabajo de integración en España y se está haciendo bien el trabajo de integración? ¿Puedes hablarnos de esto? Pues es una pregunta difícil de contestar, ¿no? En los últimos 10 años ha habido un boom de facilitadores, chamanes, terapeutas que ofrecen este tipo de experiencias. Entonces es muy difícil saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hay prácticas que son más abiertas, hay gente que lleva más tiempo trabajando y uno sabe lo que hacen. Y hay luego otros terapeutas, chamanes o escuelas que hacen cosas mucho más underground y que si no estás ahí no te enteras muy bien de lo que ocurre, ¿no? Yo diría que casi todo el mundo hace alguna actividad de integración. Es decir, casi todo el mundo tiene conciencia que después de la experiencia hay que hacer algo, ¿no? La mayoría de los grupos y facilitadores, terapeutas, seguro que ofrecen pues el dibujo de mandalas, ¿no? La expresión artística y un grupo de compartir. Eso probablemente es lo que quizá a veces solamente el grupo de compartir, ¿no? Claro, un grupo de compartir se puede hacer de 1000 formas distintas. Hay grupos más directivos, menos directivos, hay gente que da devoluciones específicas interpretando lo que ha visto la otra persona, le da consejos, otros que no, hacen un grupo más de escucha, ¿no? Entonces, sí que se ofrecen ciertas prácticas de integración, pero de nuevo es difícil saber cómo funcionan y qué es lo que está haciendo cada uno, ¿no? Entonces, cada maestrillo tiene su librillo, algunos con más acierto que otros. Lo que sí es importante para mí es que hay dos grandes escenarios en integración. Uno es cuando la experiencia ha ido bien y la persona no percibe ninguna dificultad después. Y entonces, ahí más o menos hagas lo que hagas, pues va a estar más o menos bien, ¿no? Es decir, el grupo esté mejor o menos bien llevado, se hagan más interpretaciones o menos, se hagan mandalas o no. Bueno, en general eso no plantea un gran problema, ¿no? Entonces, normalmente los facilitadores hacen este tipo de actividades, ¿no? Las que yo les llamo para maximizar los beneficios de la experiencia. Cuando ha habido dificultades, cuando ha habido una experiencia difícil o después de la sesión la persona siente que está incluso peor de lo que estaba antes, entonces este tipo de técnicas no suelen ser de mucha utilidad. Entonces hay que hacer otro tipo de intervenciones que son en las que yo me he focalizado más y he tratado de describir con más detalle lo que he ido descubriendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, en este caso que se trata de paliar efectos adversos o reacciones adversas, ahí el tipo de práctica es más específica y creo que requiere alguien con experiencia clínica, un terapeuta o un psicólogo, alguien que sepa intervenir en estos casos. Así que hay dos grandes casos. Yo creo que la mayoría de los facilitadores y gente que ofrece experiencias hace lo primero, ¿no? Experiencias para tratar de maximizar los beneficios, pero pocos tienen la capacidad de apoyar a la gente cuando tiene dificultades. Y supongo que muchos de estos facilitadores, en este sentido, en el sentido de la integración, lo que pasa después de la sesión, no el día posterior, son autodidactas, o sea, ni siquiera son terapeutas o ni siquiera se han formado en estas técnicas, ¿no?, que tú estás investigando. Claro, yo entiendo que es así y además no me parece mal que sea así. Es decir, haciendo el símil médico, ¿no? Cuando tú vas al médico, vas a tu doctor de medicina de familia,
que es el que te mira un poco, te conoce, sabe lo que te pasa y tal, y te dice, oye, vete al especialista porque tienes un quiste o no sé qué y esto hay que quitarlo. Entonces te vas al especialista, que es un cirujano, el cirujano, lo que le pides al cirujano no es que sea especialmente simpático ni cálido ni nada, ¿no? Es que el tío sepa operar, ¿no? Entonces vas al cirujano, te hace la operación, te mira un poco en el postoperatorio, pero no se preocupa mucho más allá del cirujano, ¿no? Entonces tú vuelves a tu médico de familia y te mira, tal, tal. Entonces, a lo mejor la práctica de la medicina psicodélica o este tipo de experiencias es parecida, ¿no? Habrá gente que son más médicos de familia, ¿no? Que te hacen un acompañamiento en el antes y el después, y hay ciertos especialistas que a lo mejor se dedican a intervenir durante la experiencia. Así que no todo el mundo tiene que saber de todo, ¿no? Un buen terapeuta de integración tiene que ser también un facilitador de experiencias, o un chamán tiene que ser un buen terapeuta. Creo que hay espacio para que cada uno se especialice en lo que se le da mejor. Mm. Pero tú bien has dicho que donde es necesaria este segundo tipo de integración es donde ha habido una experiencia difícil de integrar o perjudicial, ¿no? Gente que ha salido peor de lo que entró, ¿no? Que fue con la promesa de tomar el peyote o el ácido o el ayahuasca y en lugar de sentirse mejor está desolado, le han salido monstruos allí que no puede ubicar. Eh, Igual que te puede suceder eso, puede pasar que efectivamente después de una integración incorrectamente hecha, por falta de buena praxis, por falta de conocimiento o por no saber tratar el caso concreto, ¿no?, de esa persona, pueda salir incluso peor que antes, ¿no? O sea, existe este riesgo. Claro, y ahí hay dos escenarios distintos que se me ocurren, ¿no? El primero es cuando la experiencia ha sido difícil y el facilitador o el chamán, con toda su buena voluntad, propone estas actividades y el grupo de integración, pero no es suficiente para la persona. Lo que ocurre muchas veces es que entonces la persona no vuelve al chamán o al facilitador a pedirle ayuda, sino que se busca otra ayuda alternativa, ¿no? A mí me suele pasar esto, que la gente te viene y entonces, ¿cómo es que no has ido al curandero o al facilitador que te hizo la experiencia? A veces es como, no, es que él se dedica más a esto, pero no me puede dar el seguimiento que siento que necesito, ¿no? Esto es una cosa. Luego también es cierto que, aunque la experiencia haya ido bien, a veces hay facilitadores o psicólogos o gente que se dedica a hacer talleres que en las integraciones pueden ser muy confrontativos, ¿no? Entonces, en un estado de vulnerabilidad después de la experiencia, ciertas intervenciones, ciertas prescripciones, ciertos comentarios pueden desestabilizar, ¿no? Y pueden hacer que todo el foco de la experiencia pase a la devolución que te da el facilitador, ¿no? Y entonces pierdas ahí incluso el recuerdo o la utilidad de lo que te ha pasado durante las horas de la experiencia y te quedes simplemente con la interpretación que te han dado después. Esto puede ser fuente de problemas también, ¿no? Es lo que yo denomino problemas con facilitadores o con chamanes, que es una de las casuísticas relativamente comunes que producen problemas en integración. Es decir, no tanto la experiencia que yo he tenido, sino lo que ha ocurrido en el nivel interpersonal con el responsable de la sesión, ¿no? Claro, claro. De hecho, como tú dices, mucha de esa gente que ha tenido una experiencia complicada, ¿no?, con la medicina o a posteriori, recurren a otros profesionales para tratar de integrar, ¿no? Y de hecho, tu libro se nutre, o creo que la génesis también tiene que ver con este Help Center, ¿no? Este mail, este teléfono que tenéis ahí en ICES, y donde la gente va a reportar experiencias difíciles. O sea, que recurren a una entidad ajena, ¿no?, y neutra, ¿no?, como es ICES o como la plataforma, ¿no?, pero en vuestro caso ICES, para intentar resolver eso que no han conseguido resolver o que ha empeorado durante la sesión psicodélica. Tal cual, ¿no? Y eso nos lo encontramos que hay veces que la estructura de los retiros no facilita o no permite que haya un seguimiento posterior, ¿no? Y estoy pensando pues, en estas giras que a veces hacen los curanderos famosos de Sudamérica, ¿no? Que vienen a Europa y entonces casi como si fueran los Rolling Stones. Bien, viernes en Madrid, la semana siguiente en Barcelona, la semana siguiente en Bruselas, tal, ¿no? Entonces, claro, eso no es una estructura que permita dar un seguimiento de integración, ¿no? Entonces, las personas buscan a otras personas que puedan apoyarles, ¿no? Cuando empezamos a hacer esto con ICERS en el 2012-2013, no había muchas iniciativas de integración. Ahora hay más, ¿no? Han salido, pues, yo qué sé, terapeutas de integración, coach de integración, un montón de profesionales distintos que se han ido articulando alrededor de estas prácticas, ¿no? Entonces ahora parece que hay más oferta y uno puede encontrar más opciones. Alguien un poco malediciente, no yo, pero alguien que lo fuera, podría pensar, bueno, pero todo esto es un invento de los psicólogos y de los terapeutas
para dar un servicio extra de a lo demás de lo que nos gastamos en medicina, hacer el seguimiento posterior. ¿Hasta qué punto es necesaria o imprescindible la integración? Total, esta es una pregunta que a mí me parece importantísima y que hay que hacerla ya de inicio, ¿no? O sea que así que agradezco que saques este tema porque yo lo digo esto también, ¿no? Y en mi libro espero que eso quede claro de cierta manera, ¿no? Yo soy un terapeuta y me gano la vida de terapeuta, pero entiendo que la terapia es algo antinatural, ¿no? Es algo artificial que los seres humanos creamos en unas situaciones determinadas, pero que no es un estado que esté destinado a durar durante mucho tiempo. Así al menos como yo entiendo esto, ¿no? El que dos extraños se junten en una oficina y que uno lo escucha al otro a cambio de dinero y el otro espere que... ¿no? O sea, es una situación bastante peculiar. Entonces, mi forma de entender la integración es todavía más acotada que la terapia, ¿no? Entiendo que la integración, cuando hace falta, es precisamente en estas situaciones en las que hay dificultades posteriores, ¿no? En las que la persona siente que está peor de lo que estaba antes y que pues está sintiendo ansiedad o tiene síntomas que le molestan, ¿no? Entonces, es la sensación de tengo que hacer algo y necesito ayuda porque es que esto es demasiado, ¿no? Entonces, en estos casos yo sí creo que hace falta un proceso de integración y el formato que yo he desarrollado es un formato breve, ¿no? Me baso en un máximo de unas 10 sesiones, este es lo que yo suelo proponer, y me gusta hacer la distinción entre integración y psicoterapia. La integración tiene el foco, especialmente en el caso este de las experiencias difíciles, de permitir a la persona recuperar el equilibrio y sentir que tienen de nuevo las riendas de su vida, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene esto, puede seguir su propio proceso de integración sin necesidad de un terapeuta. Entonces, para mí la integración es eso. Cuando él llega a ese punto debería terminarse la intervención y no alargar la cosa de una forma innecesaria. Para mí ese es uno de los principios que como terapeuta me parece importantísimo, ¿no? Es decir, cuándo se termina mi intervención y es una cosa que tenemos que co-crear, ¿no? Entre el cliente y el terapeuta, ¿no? Es decir, vaya, ¿cómo vamos a saber que esto está funcionando? Es una cosa que pregunto siempre en todas las primeras sesiones. Oye, ¿cómo vamos a saber tú y yo que ya tenemos que dejar de hacer esto? Y me vas a decir, gracias, Marc, me has ayudado, pero ya no hace falta que siga viniendo. Para mí eso es el principio que vertebra el trabajo terapéutico. Ya, ya, ya. En este sentido, ¿alguna vez has planteado el uso de psicodélicos para resolver crisis generadas por los psicodélicos? ¿Funciona esto así? Es una muy buena pregunta y en el libro también propongo una aproximación conservadora. Yo como terapeuta soy conservador, siempre me gusta hacer intervenciones mínimas, ¿no? Y si se puede hacer algo tocando solo un poquito, pues no vas a tocar todo, ¿no? Entonces, yo siempre soy conservador y antes de proponer hacer otra experiencia, sí me gusta hacer una ronda de estas que te contaba, ¿no? De 5 o 10 sesiones para ver si podemos quitar la sintomatología más incómoda, ¿no? La ansiedad, el pánico, el insomnio, los pensamientos intrusivos, obsesivos y tal, ¿no? Que esto a veces te metes en otra experiencia psicodélica, pero a veces puede incluso empeorar, ¿no? Entonces, tiene su lógica el querer hacer una experiencia para salir de una experiencia mal integrada, pero creo que hay que matizarlo bien, ¿no? Y hay que ver cuándo y cómo es el momento adecuado. Y yo sí que propongo muchas veces, después de hacer unas cuantas sesiones de integración, cuando la cosa está avanzando y los síntomas principales están desapareciendo y la persona siente que va recuperando el control, el plantear hacer una sesión con respiración holotrópica, que es un método de modificación de conciencia que puede ser muy intenso también, pero que proporciona una sensación de control mayor que las sustancias. Entonces, como asusta menos, digamos, ¿no? Uno se puede permitir entrar ahí y si tienes que volver a entrar en el lugar en el que entraste, entras de una forma como con más seguridad, ¿no? Como que nadie te está empujando, casi es que te tiras tú si quieres a la piscina, ¿no? Entonces, yo eso a veces lo propongo porque creo que es una buena forma de cerrar un proceso de integración y exponernos de nuevo a una experiencia de estados no ordinarios, que es ahí donde se creó el miedo o el susto o lo que fuera en ese momento, ¿no? Por tanto, siempre está bien el experimentarlo de nuevo, pero siempre en unas condiciones de seguridad, de confianza, de minimización de riesgos, ¿no? Me gusta que has utilizado un término que es el susto, que es un término que utilizan mucho los indígenas también, ¿no? Los chamanes, los taitas, el susto, ¿no? Es como una especie de categoría en la que entran muchas cosas, ¿no? Que aquí le damos diferentes, digamos, descripciones, ¿no? Patológicas en psicología, pero para ellos es el susto. Quería preguntarte cómo se conjuga la visión, digamos, espiritista, ¿no? Animista, que ellos tienen, ¿no? De la salud mental. Te saco ahí el tema espiritual,
bueno, estas entidades, ¿no? Esa cosmovisión en la que ellos creen, con una cosmovisión pues, occidental como la que tú tienes, ¿no? ¿Cómo intentas integrar, ¿no? Mejor dicho, estas dos cosmovisiones? Claro, y esta es una cuestión crucial para cualquier terapeuta y más para un terapeuta de integración de sustancias psicodélicas, ¿no? O cualquier terapeuta que trabaje con estados no ordinarios, porque las personas que tienen experiencias en estados no ordinarios, pues tienen un montón de experiencias distintas en función del contexto en el que participan y su propia creencia y su propia naturaleza, ¿no? Entonces, el cómo uno se posiciona ante estas distintas cosmovisiones es una pregunta importantísima como terapeuta, ¿no? Entonces, mi forma de resolver esto es un posicionamiento filosófico, ¿no? Es decir, de comprensión de la naturaleza de la realidad. No creo que tenga mucho sentido para un psicólogo o un terapeuta de integración el tener unas creencias rígidas acerca de lo que es y lo que no es, ¿no? O si uno las tiene, porque eso es inevitable, creo que es imposible o es inútil el tratar de forzar esa realidad sobre el cliente o la persona que viene a consultarte, ¿no? Es decir, si alguien viene con una cosmovisión de a mí lo que me pasa es que he recibido un ataque de un espíritu o de un chamán a no sé qué, tratar de contradecir esa percepción no sé si es lo más útil, ni siquiera para obtener una buena relación terapéutica, pero tampoco para comprender bien cómo la persona vive el problema, ¿no? Entonces, la forma en la que me posiciono yo es desde una perspectiva que es filosófica, pero es occidental, ¿no? Que se llama el constructivismo, que es que la realidad en sí no existe, sino que cada uno construye su realidad, ¿no? Entonces, no es tanto forzar cierta realidad sobre la persona, es como más bien preguntarse cómo puedo hacer yo para comprender mejor la realidad en la que vive esta persona que me pide ayuda y ayudar a esta persona desde dentro de su realidad, independientemente de que yo me lo crea o no me lo crea. Da igual si yo me creo que hay espíritus o no, o sea, esto no me incumbe, ¿no? Pero yo como profesional tengo que honrar la realidad de esa persona, ¿no? Ya. Interesante, interesante. En este sentido, tú como terapeuta, quiero comentarte una frase, ¿no? Muy habitual. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre esto que se suele hablar, y ya no es de integración, sino que es a priori, ¿no? De esto que se suele decir y que se comenta tanto en los foros de que una sesión de ayahuasca o de hongos, generalmente de ayahuasca, ¿no? Lo vemos más, equivale a 7 años de psicoanálisis, o a 10 o a 20, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta frase, esta afirmación? Bueno, a mí me gusta sacarle punta a las cosas a veces, ¿no? Entonces, creo que la gente cuando lea el libro, algunas partes del libro pueden generar ciertas picores, ¿no? Entre varios colectivos. Y una de las cosas es esta, ¿no? Es decir, solemos decir que una sesión de psicodélicos equivale a 7, 10 años, lo que sea, ¿no? De psicoanálisis o algo así. Eh, claro, bueno, entonces yo creo que hay que preguntarse si es que qué tipo de terapia equivale, ¿no? Es decir, cuando se inventó esta frase, que esto lo dijeron los primeros psicoanalistas, ¿no? Que utilizaban psicodélicos en los años 50, una sesión equivale a 10 años de psicoanálisis. Ya, pero ¿de qué sirven 10 años de psicoanálisis? ¿Cuáles son los resultados esperables de 10 años de psicoanálisis, ¿no? Claro. Y luego hay otra cosa, ¿no? Que es que la verdad es que lo que estamos viendo o lo que hemos ido viendo en los últimos 10 años es que la gente tiene tendencia a tener muchas experiencias, especialmente en el mundo de la ayahuasca, ¿no? De que la gente ha tomado, no sé, o sea, si has tomado menos de 40 veces, te miran como un novato, no rollo, esto estás empezando, ¿no? Claro, o sea, multiplica las horas que te tiras en 40 sesiones de ayahuasca, ¿no? Una sesión, pues si es toda la noche, pues yo qué sé, es que puede ser, pones 6 horas por 40, ¡fua! Qué montón de horas, ¿no? 260 horas de exposición. En 260 horas de terapia probablemente se hace mucha faena, ¿no? Yo no conozco a nadie que haya hecho 260 horas de terapia. Entonces, claro, hay que poner las cosas también en perspectiva, ¿no? Y decir, vale, o sea, a lo mejor sí que te da mucha información, y esto los psicoanalistas lo decían, ¿no? En una sesión psicodélica se produce un montón de material inconsciente que tardarías años Claro, en producir en terapia. Pero eso no quiere decir que el producir mucho material claro. sea equivalente a mejores resultados terapéuticos, ¿no? Entonces, también hay que romper ahí ciertos mitos de que Claro. haces 10 años de terapia en una noche. No, a lo mejor sí que recibes un montón de información, pero si eso no lo puedes integrar de forma adecuada, pues es, bueno, simplemente una experiencia y algo sacas, ¿no? Pero no sé, yo de nuevo creo que la terapia tiene que ser algo
focalizado a algo útil, y en mi concepción de la terapia, en un tiempo relativamente breve, como unas 10 sesiones, debería percibirse un cambio. Entonces, yo no me meto en otros tipos de terapia, pero en mi forma de trabajar sí que trato de que haya la percepción de que esto está sirviendo para algo, ¿no? Y lo mismo esperaría yo de la terapia psicodélica, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces tiene que tomar alguien con depresión para empezar a percibir que le funciona, ¿no? Pues probablemente más de una, pero probablemente menos de 10, ¿no? Entonces... Claro. Precisamente te quería preguntar por la terapia psicodélica, ¿no? Y por el famoso renacimiento psicodélico, ¿no? En el que nos hayamos inmersos. ¿Qué luces y sombras, bueno, sombras directamente, vamos a dejar las luces porque las luces ya se propagan, promulgan lo suficiente? ¿Qué sombras desde el punto de vista terapéutico podemos encontrar en el punto en el que estamos, ¿no? Que es casi gestante, ¿no? De esta terapia. Sí, hay varios, y a mí me gusta empezar por la concepción, la forma en la cómo se utilizan los psicodélicos, ¿no? Y creo que estamos entrando en una forma de entender los psicodélicos o las experiencias psicodélicas como eventos puntuales, ¿no? Entonces, en la investigación psicodélica se pone mucho énfasis en las experiencias que las personas tienen en un estudio clínico. Una experiencia con psilocibina, 3 experiencias con MDMA o lo que sea el diseño, X experiencias con ketamina, ¿no? Se pone a veces el foco en el evento, en la experiencia, en vez de poner el foco en el proceso, ¿no? Es decir, las sustancias psicodélicas yo creo que son buenos catalizadores de procesos, buenas llaves que abren puertas para que otras cosas puedan empezar a pasar, pero rara vez son el punto final de nada, ¿no? Más bien, muchas veces son el punto inicial. Entonces, claro, si nos venden la MDMA o la psilocibina como pastillas mágicas, se pierde todo el punto. Es decir, no se trata tanto de la experiencia con MDMA o la experiencia con psilocibina, se trata más bien del proceso que arranca o que sigue mediante la utilización de estas sustancias, ¿no? Así que una de las sombras es que quizá perdemos cierta complejidad o cierta riqueza a la hora de comprender la naturaleza de estas sustancias, ¿no? Y tratar de colocarlas como exclusivamente medicinas. Tómate esto y te va a pasar tal otra cosa, ¿no? Hay una simplificación médica que a mí me parece muy burda, ¿no? Y que no hace ningún favor a eso. Otra sombra que hay creo que es también en la banalización de este tipo de experiencias, ¿no? Y que se convierten en algo de nuevo puramente médico y que solamente un psiquiatra puede administrar y que por tanto está desprovisto de cualquier aspecto espiritual o cualquier aspecto relacional o social o incluso ecológico, ¿no? Se convierte en algo meramente intrapsíquico, que yo creo que los psicodélicos no son eso solamente, ¿no? Son más cosas también. Y otra cosa creo que está también en el que se pueda perder la percepción de que el terapeuta psicodélico, como ha ocurrido con todos los terapeutas de casi todas las tradiciones, ¿no? Incluyendo a los chamanes y a los psicoanalistas, para convertirte en psicoanalista tienes que hacer tu propio psicoanálisis, ¿no? Para comprender un poco de qué va la cosa. Para hacerte curandero, pues tienes que haber pasado por tu proceso de curación también, ¿no? Para hacerte facilitador de respiración holotrópica se requiere que hayas hecho tu proceso de respiración holotrópica. Entonces creo que estamos viendo una fiebre de cómo formar rápido a terapeutas psicodélicos. Por una parte, creo que se puede formar a alguien relativamente rápido para que acompañe de una forma segura a otras personas en este tipo de experiencias, pero por otro lado, perdemos cierta sabiduría y cierto conocimiento más profundo, ¿no? Y eso yo creo que sería un riesgo o un peligro, que perdiéramos la perspectiva de la dimensión más humana de los terapeutas, ¿no? Que no se trata tanto de la medicina, sino de la combinación de la medicina, el contexto, el cliente, el terapeuta y las experiencias internas y humanas que hayan vivido cada una de estas personas, ¿no? Sí, de hecho, esto que comentas, ¿no? de la rapidez, ¿no? En la formación es una queja que hacen en las propias sociedades indígenas, ¿no? Nosotros decimos ahora, es que está viniendo la gente con medicina y está dando ayahuasca, es una experiencia. Pero cuando hablas con los de allí, te dicen, bueno, es que yo he hecho 8 años de dieta, pero es que mi maestro hizo 30 años. Yo he leído recientemente un libro de Alfonso Domingo, ¿no? En el que aparece un hombre, un chamán del Ecuador o del Perú, no me acuerdo, que había estado 30 años literalmente dietando. O sea, la cantidad de dietas, de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Aunque solo sea por esa exposición, ¿no? A la planta, a la soledad, ¿no? A la supervivencia, lógicamente tiene un impacto a la hora de dar, a la hora de cantar, a la hora de transmitir, que no puede tener una persona menos experta, ¿no? Claro, y esto creo que es un reto con el que nos empezamos a encontrar ahora y que a lo mejor no es tan blanco-negro, ¿no? No se trata tanto de decir si está bien o está mal. Quizás que a lo mejor va a haber distintos roles
y alguien puede ser, yo lo he visto esto, puede ser un buen acompañante de experiencias psicodélicas, aunque no haya hecho un proceso muy profundo o muy alargado en el tiempo, ¿no? Yo lo he visto esto en estudios clínicos en los que he participado y estoy pensando en 2 o 3 personas que he conocido en estos estudios, que eran terapeutas que llevaban años trabajando, pero en terapias que no tenían nada que ver con las sustancias psicodélicas, no habían tenido tampoco experiencias psicodélicas propias. Sin embargo, con una formación relativamente corta y una experiencia relativamente corta, eran capaces de acompañar a personas de una forma súper profesional, de una forma bonita, de una forma cuidada, de una forma segura, ¿sabes? Hasta el punto de que yo haría una experiencia con estas personas, me sentiría cómodo haciendo una experiencia con estas personas. Eso no quiere decir que uno tenga que pedirle a esta persona sabiduría o conocimiento de no sé qué, o que además de ser un buen acompañante sea, pues no sé, un buen gurú, un buen maestro espiritual o un maestro inspirador, ¿no? Creo que a lo mejor son cosas distintas, ¿no? Y sí que puede aparecer la figura del acompañante profesional que tiene capacidades terapéuticas, pero que no es un chamán, no es un gurú y ni siquiera es alguien sabio, ¿sabes? Simplemente es un buen técnico, una buena persona, ¿sabes? Y que además no juega a ser nada que no es. Porque yo creo que el problema está cuando uno trata de venderse más allá de lo que uno es, ¿no? Si uno es un buen acompañante, yo, mira, te acompaño en la experiencia y te sé poner la música y te sé hacer esto y lo otro, perfecto. Pero si luego uno trata de ir de gurú, de maestro espiritual, de dar consejos, de interpretar, de decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Y cómo posicionarse en otro lugar, pues a lo mejor ahí estás actuando por encima de tus posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que la honestidad en eso es lo principal. Y a mí me ha sorprendido gratamente como en los ensayos clínicos he encontrado terapeutas muy capaces, muy humildes, que no se las daban de nada y que entendían que su rol era proporcionar seguridad y acompañamiento a la persona, pero que la sanación venía de dentro de la persona y de la combinación de la persona con la sustancia. Y ahí estaban cómodos, ¿sabes? Esto es interesante, ¿no? Es como cuando un sector, ¿no? Por llamarle así, alcanza una cierta madurez, se produce una especialización, ¿no? En la cadena. Antes el curandero era el que se iba a por la liana, a cortarla al árbol. Esto ya no existe en la selva prácticamente. Ahora hay unos Claro. señores que son recolectores, la llevan, hay otros que cocinan, hay otros que la dan, hay otros que la importan aquí, etcétera, etcétera. O sea, hay una cadena, o sea, que tiene todo sentido que efectivamente se produzca esta especialización. Marc, solo tengo un minuto porque esto es lo que me dura la sesión del Zoom. Así que te voy a hacer la última pregunta, que en realidad era la primera que tenía que haber hecho. ¿A quién va dirigido el libro? Pues mira, el libro empezó siendo una autorreflexión. Quería yo poner por escrito para aclarar las ideas de lo que yo había ido haciendo en los últimos años, ¿no? Ayer leí un review en Amazon que puso alguien, de hecho el único que hay, así que si compráis el libro y queréis poner más, os animo porque eso siempre ayuda. Y esta persona decía, hostia, este libro sirve para los profesionales porque hay partes muy técnicas y partes muy psicológicas, pero también para cualquier persona interesada en esto, ¿no? Entonces, esta ha sido un poco la intención, de hacer algo ameno, algo que se entienda bien, que tenga profundidad y que sea una mezcla de manual terapéutico, pero también de manual más inspirador, así a nivel general, ¿no? Que trate tanto de psicología como de temas más psicoespirituales. Así que yo espero que lo van a apreciar todos los sectores, más especialistas y menos. Pues ojalá se convierta en un bestseller, como ya estamos sintiendo y estamos vibrando. Y muchísimas gracias por escribir el libro, por la investigación y por tu tiempo esta tarde. Gracias a ti por esta entrevista tan divertida y bonita, Iñaki. Gracias. Pues Marc, un abrazo. Un abrazo. Chao.